una finca familiar dedicada al aceite de oliva virgen extra. Es la última parte de la finca, donde las aceitunas ya, como veis, están muy maduras porque es el final de la campaña. Las cuadrillas más o menos de media están en 15.000 kilos al día. La ventaja que tiene es que además la almazara está en el corazón del propio olivar. Esta aceituna en el árbol estaba hace media hora. Ahora tenemos que extraer el aceite. Lo que se hace es pasarlo a la batidora. Aquí se recicla absolutamente todo. ¿En serio que las sacas así? ¿Has visto? Los secaderos del hueso de aceituna. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a asistir a una de las últimas recogidas de aceituna en la finca Valdezarza, situada en San Martín de Montalbán, Toledo. Veremos cómo transforman el fruto del olivo en un exquisito aceite de oliva virgen extra que después degustaremos en una cata profesional. ¿Me acompañan? Debajo del olivo. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fátima? Me estás esperando en finca Valdezarza. Eso es, una finca familiar dedicada al aceite de oliva virgen extra. Estáis esperando para ver cómo se trabaja y cómo se elabora ese aceite, ¿no? Sí, señorita. ¿Con quién me Pues tengo te que voy encontrar? a abrir y vas a ver a Mar, que está allí a pie de campo y empezando la recogida. Pues nada, me voy ¿Vale? con ella. Venga, chicos. Muchísimas Que tengáis gracias. un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hola, Mar. Sí, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Fátima. Me han mandado a buscarte. Me han bien. dicho que estabas aquí pues en la recolección de la aceituna, que ya es prácticamente la fase final, ¿no? La parte final ya de la recogida de este año. Exactamente. Estamos en esta parte que es la última parte de la finca, donde las aceitunas ya, como veis, están muy maduras porque es el final de la campaña y estamos haciendo la recolección lo más rápidamente posible para que la aceituna, como luego vamos a ver todo el proceso, vaya lo más rápidamente posible y de la mejor manera a la almazara. ¿En qué mes empezó la recogida? Esta finca es muy grande y ¿De cuántas hectáreas hablamos? estamos hablando de casi 700 hectáreas de olivar, de diferentes variedades y por lo tanto también tienen diferentes maduraciones. Como hay una parte que se dedica también para olivar de mesa, que es la manzanilla cacereña, desde mediados de septiembre prácticamente hemos empezado y desde entonces hasta ahora casi que es final de enero no paramos de hacer la recolección. Ahora mismo, ¿en qué variedad estamos? Es la última, ¿no? Exactamente. Estamos terminando picual y hojiblanca, que son las variedades que por su proceso de maduración más van tardando. Empezamos primero con manzanilla cacereña, después seguimos con arbequina y así sucesivamente, dependiendo también qué parte de la finca. Como es muy grande, no toda la finca madura al mismo ritmo, sino que vamos viendo también continuamente qué espacio es el primero que hay que recolectar para que así la aceituna llegue lo mejor posible a la almazara. La aceituna en el olivo siempre se está meneando. La dama que tiene amores. Más de un año para otro, la recogida de las variedades de aceituna, que me has dicho que son muchas, ¿también varía o hay un orden fijo? Bueno, el orden va a ser que cada planta necesita un proceso de maduración diferente, pero no vamos con un calendario, es decir, continuamente a partir de principio de septiembre se van mirando toda la parte de la finca y dependiendo también si es para mesa o es para aceite vamos tomando decisiones dependiendo también de la variedad que queramos recolectar primero, pero no funcionamos con calendario. Sí que es cierto que no tiene el mismo tiempo de maduración una arbequina que una hojiblanca o que una cornicabra, pero siempre vamos mirando el olivar, que es el que tiene que mandar, no el calendario. Por eso esta finca es autónoma, no depende de mano de obra exterior ni de herramienta exterior. Como esta finca
controla todo el proceso, se puede tener la constancia de decir, empezamos en tal momento y se puede empezar de verdad. Además, lo bueno también de la finca es que todo está junto. Lo tenemos todo en un mismo radio. Exactamente. Y desde ahí se lleva directamente a esa elaboración del aceite. Exacto. Además, para ser una finca tan grande, la ventaja que tiene es que además la almazara está en el corazón del propio olivar. En el centro. Exacto. Entonces, de esa manera, claro, el proceso de recolección y de elaboración es muy rápido, porque es que no tienes que recorrer prácticamente más que, bueno, pues 1 kilómetro, lo máxima distancia, 1,5 kilómetros. Eso también hace que podamos apurar muy bien el estado óptimo de la aceituna, porque no tenemos que hacer grandes recorridos y la transformación es continua. Eso también te permite un mayor control sobre todo el producto. Como se menea la aceituna en el olivo, así se menea tu cuerpecito y el mío. ¿A partir de cuánto tiempo no debería pasar la aceituna desde que se recoge el árbol hasta que se empieza la elaboración? ¿Hay un tiempo estimado en el que ya se pierde calidad? Tú piensas que este fruto, una vez que lo arrancamos del árbol, como cualquier otra fruta, empieza a perder sus propiedades. De tal manera que tenemos que tener 2 premisas fundamentales. La primera es que el fruto tiene que estar en óptimas condiciones. Y segundo, que la almazara tiene que llegar también en el mejor estado posible. Cuanto más tiempo, más distancia o más aglomeración de aceitunas, siempre vamos a ir perdiendo calidad. De hecho, ahora cuando veamos cómo estamos recolectando, vas a ver que tenemos un sistema diferente a la hora de llevar la aceituna a la almazara, ¿no? Precisamente para proteger la calidad lo máximo posible hasta su llegada. Y eso se hace con todas las variedades. Efectivamente. Luego hay otra variedad, la variedad de mesa, la manzanilla cacereña, que se recolecta con paraguas para mantenerla aún mucho mejor, porque parte, casi el 90% de esa aceituna se va a utilizar luego para aceituna de mesa. Entonces la aceituna no puede sufrir absolutamente ningún daño porque se vende por la calidad precisamente que tenga el fruto. ¿Lo de la aceituna de mesa es algo que ya empieza en los orígenes de la finca Valdezarza o es algo que viene después del aceite? No, realmente es una de las primeras decisiones, ¿no? El hecho de plantar manzanilla cacereña en esta zona no es algo muy normal y de hecho es de las pocas plantaciones de manzanilla cacereña que hay en la zona y es una de las que se empezó desde el principio, la más cercana incluso a la almazara. Para mantener esa frescura se tomaron esas decisiones, de que las primeras plantaciones fueran las de aceituna de mesa y después ya ha ido creciendo posteriormente la finca hasta los casi 700 hectáreas que hay ahora mismo. Más mayor y cada día menos libre y yo quiero ser libre y feliz, si es posible. Esa aceituna de mesa decimos que fue la primera en recogerse ya por el mes de septiembre, eso sí que es lo habitual, ¿no? Todos los años. Sí, sí, sí. Normalmente la aceituna de mesa siempre, tanto aquí como en otras zonas, sobre todo en la parte de Extremadura, en la zona norte, se recolecta mucho antes porque el fruto tiene que estar mucho más inmaduro, tiene que estar más verde y no tiene que haber desarrollado tanta cantidad de aceite precisamente para que luego se pueda endulzar mucho más fácilmente. Es una aceituna muy gustosa que tiene muy poquito rendimiento en aceite y por eso se utiliza fundamentalmente para mesa. En cuanto a las aceitunas que van para aceite, ¿cuál ha sido la primera variedad que se ha recogido este año con la que se ha elaborado ese aceite? La primera fue una parte de manzanilla cacereña que no se utilizó para mesa y a continuación la arbequina en superintensivo, que además es muy espectacular la recogida porque va con la máquina cabalgante y además es una recogida que prácticamente estamos las 24 horas haciendo porque no paras, la máquina prácticamente está las 24 horas de tal manera que así mantenemos la frescura muchísimo más porque es que en muy poco tiempo hacemos una gran recolección y esos son los primeros aceites, los verdes, muy aromáticos, luego los cataremos que han salido muy potentes porque esta zona da más potencia a las arbequinas que en otras zonas más del norte y está muy gustosa con almendra, con manzana y eso es gracias a la recolección temprana que hicimos. Tú de eso sabes mucho, ¿no? Escuela Europea de Cata de Aceite. Bueno, algo sé y sobre todo lo que más me gusta es divulgarlo. Es decir, tengo la Escuela Europea de Cata de Aceite y Oleocultura y precisamente con Valdezarza tenemos un acuerdo de colaboración y los alumnos vienen aquí tanto para el tema de olivicultura como para el tema de elaboración y también como se cierra todo el ciclo, es decir, que aquí todo se lleva a cabo dentro de la finca, desde la plantación hasta el envasado. Los alumnos tienen una visión muy amplia y completa de lo que es el mundo del aceite de oliva virgen. Aquí aprenden de todo, desde cómo hay que podar los olivos, cómo hay que llevar a cabo la olivicultura y luego también algo muy importante y que ahora está muy de moda, que es que tengamos la menor huella de carbono y además que todo quede en la propia finca, es decir, aquí se recicla absolutamente todo e incluso ahora estamos vendiendo el hueso
no solamente a nivel industrial, que mucho de ello lo utilizamos para la finca, sino que se va a envasar para vender en grandes superficies y que se conciencie el público de que también hay otro elemento de energía muy importante, que es el hueso en el olivar, ¿no? ¿Eso hace cuánto tiempo se empezó a hacer? Nosotros realmente llevamos con la biomasa un año. Es algo novedoso dentro de Muy la novedoso. finca, es decir, Exactamente. de un año para otro se intenta avanzar bastante en Cada todos año, los aspectos. exactamente, cada año se intenta hacer algo diferente, sobre todo porque el olivar es una fuente de recursos que a veces no se aprovecha todo. Y nosotros creemos que el olivar es una fuente, no solamente el aceite, sino que hay otros elementos que también pueden dar un interés económico a los productores. Y lo primero que tenemos que hacer es probarlo nosotros. Lo probamos nosotros y después vamos extendiendo esa cultura, ¿no? Valdezarza y la escuela lo que pretende siempre es que la gente entienda que el olivar es una fuente de recursos esté donde esté. Y que donde la gente ve que el olivar no siempre da rendimiento, lo que nosotros pretendemos es que la gente entienda que el olivar tiene que dar dinero por todos los lados. Eso es maravilloso, o sea, que todo lo que produzcas en el olivar se quede definitivamente en el olivar es de los pocos elementos de la naturaleza que puede ofrecer una variada y completa... Que te lo permite. Vamos, te lo permite absolutamente todo, se aprovecha todo. Y cuando quiero aliviar mi locura, solo me calma comer aceituna. ¿Qué te parece, Mar, si seguimos dando un paseo y me vas contando más cosas? Venga, vamos a ello. Como los olivos sudan aceite. Mar, en cuanto a la forma de recoger en este caso la aceituna, hay muchas, esta es una de ellas. Efectivamente, esta es una forma de recoger para zonas que tienen mucha pendiente. Como ves, estamos en un olivar que no es plano y por lo tanto tienes ciertas dificultades. En este caso utilizamos un buggy que se adapta a todo tipo de terreno y lleva una pinza que se adapta al tronco. El tronco se vibra y se apoyan con diferentes variadores, pero simplemente como apoyo porque lo que no queremos es dañar al olivo. Además se recoge absolutamente toda la aceituna porque los mantos que van poniendo se enrollan de esa manera, que es algo que yo no había visto nunca. Efectivamente, es un sistema que hemos desarrollado que parece muy rudimentario, pero es realmente muy eficaz, ya que el remolque donde va la aceituna no sufre aplastamiento porque son bañeras más anchas, con muy poca altura, de esa forma no hay aplastamiento y además se hace muy rápidamente, como ves son muy eficaces, la cuadrilla va a un ritmo endiablado porque queremos que la aceituna llegue muy rápidamente a la almazara. ¿Alrededor de cuántos kilos están recogiendo al día? Pues las cuadrillas más o menos de media están en 15.000 kilos al día, o sea que como ves va muy rápido, sobre todo para un terreno tan abrupto como este que no es sencillamente llano, que como ves tenemos mucha diferencia de altitud. 15.000 kilos por cuadrilla, ¿cuántas cuadrillas tenemos ahora mismo en funcionamiento? Ahora mismo hay 4 cuadrillas funcionando, o sea que como ves tenemos una cantidad de aceitunas diaria muy importante para moler. Muy grande. Te robaré algún cabello para amarrarlo a las trenzas de mi pelo. Y si te va Mari, ¿de cuántos kilos estamos hablando en el total de la campaña? Rondamos entre 5,5 millones y 6 millones de kilos de aceituna en toda la campaña. Ya veremos al final en cuánto se queda, pero normalmente en una campaña con otra estamos rondando entre 5,5 millones y 6 millones de kilos de aceituna. Porque sí que es verdad también que se va ampliando poco a poco, se van poniendo nuevas olivas. Pues también, no solamente porque se va ampliando el número de olivos, sino porque muchos de esos olivos van creciendo y cada vez van teniendo mayor producción. O sea, que hay olivos ahora mismo que tenemos desde recién puestos a 5 años, 6 años, 15 años y 17 años, que son los más viejos. ¿Cuál es el momento en el que ya empiezan a dar una producción y empiezan a dar beneficio? ¿Qué edad tiene que tener el árbol? Bueno, lo del beneficio siempre es más relativo. Sí, ¿no? De todas las variedades ahora mismo la arbequina es la más precoz, es la que antes entra en producción y de hecho por eso se utiliza en las plantaciones en superintensivo. También porque tiene un porte más pequeño y la máquina cosechadora, que todas las arbequinas que tenemos están en esa forma de plantación en superintensivo, la máquina cabalgante puede pasar por los setos y hacer la recolección muy rápidamente. De hecho, la máquina cabalgante prácticamente está a las 24 horas del día durante el proceso de la recolección. Incluso de noche. Claro, es que lo que te permiten esas máquinas es poder cosechar de noche. Las cuadrillas tradicionales, cuando empieza a caer la luz, se tienen que ir, pero esas máquinas, como llevan focos y los controla una persona, son autónomas, no necesitan la luz del día. Vale, estamos en San Martín de Montalbán. Sobre el tipo de suelo también tiene mucho que ver el fruto. Es fundamental.
De hecho, ahora mismo estamos aquí a una altitud de 700 metros y casi toda la finca está en orientación sur, no toda porque eso sería imposible, lo que hace que esta zona, a pesar de estar en Toledo, que es una zona aparentemente de cambios muy bruscos de temperatura, en esta finca siempre se habla de un microclima, pero es que aquí es cierto. Además estamos rodeados de diferentes embalses y masas de agua muy importantes, que también regulan muchísimo la temperatura. De tal manera que aunque estemos geográficamente en la provincia de Toledo, muy cerquita además de la capital, vivimos como si estuviéramos un poquito más al sur. De tal manera que también las variedades se han adaptado muy bien. Las 5 variedades que tradicionalmente se dice que en Castilla-La Mancha, en Toledo, la cornicabra es la única que se adapta bien, podemos decir que realmente... En este caso todas, no ha habido ningún problema. No ha habido ningún problema de adaptación, todas funcionan fenomenalmente bien. Con el tintineo de tu risa y tu aleo, y al volver la noche... Durante todo el año, ¿qué es lo que se va haciendo? ¿Se podan Claro. en algún momento concreto? La finca realmente cuando se termina de recolectar una finca, inmediatamente entra otra cuadrilla y va dejando el olivar preparado, es decir, se hace la poda, se hacen los arreglos, si ha habido algún desperfecto porque alguna máquina haya podido derribar algún árbol o alguna rama más fuerte poder hacer una cura mayor, pero normalmente como cuando se termina de hacer la recolección, otra cuadrilla va haciendo la poda para que el árbol ya se quede tranquilo, descanse, se recupere y el año que viene podamos tener otra vez cosecha. O sea que aquí en la finca Inmediatamente no se para. termina con una cosa y al día siguiente se Con empieza otra, con la otra, o sea, y es así durante todo el año. Todo el año es así, o sea, aquí no se para. Como estamos hablando de que esto es muy extenso, hay muchas variedades, hay mucho de todo, vamos a seguir viendo otras partes de esta finca, Vamos ¿verdad? sí, vamos, ¿Sí? si queréis saber, súper intensivo. Esto es para los dos amigos de parte de los dos carnales. Vale, estamos ahora en súper intensivo Efectivamente, súper intensivo o en seto, que también se conoce así. por la distancia en la que están plantadas. Claro, exactamente, por la distancia entre los olivos, como ves, se genera un seto uniforme que forma calles, de tal manera que luego la cosechadora cabalgante pasa por encima y va haciendo la recolección. ¿Esta recolección cuándo se hizo? Pues en finales de octubre, el 25 de octubre más o menos se empezó. O sea que es de las primeras. De las primeras, sí, sí. Una vez que recolectamos la parte de mesa, se empezó directamente con la arbequina y fue de las primeras que se cosecharon. No tiene nada que ver con las olivas de las que venimos ahora, Nada, no tiene nada que ver. incluso a la hora de trabajar. Exacto. El sistema de trabajo en superintensivo, sobre todo la diferencia más grande es la recolección. Una sola persona con la máquina cabalgante te hace unas recolecciones brutales. La gestión es diferente, o sea, no se puede gestionar igual un olivar en superintensivo que un olivar intensivo y mucho menos un olivar en tradicional. Va de manera completamente diferente, desde cómo se riega, cómo se alimenta, cómo se recolecta o cómo se poda. ¿Qué cantidad hay en superintensivo? 200 hectáreas en superintensivo, como puedes comprender son muchos miles de árboles y necesitan muchísimo trabajo extra, tanto desde el agua, porque tienen mucha demanda de agua estos olivos, poda, muy importante, porque lleva mucha mano de obra el hecho de hacerlo, porque no lo hacemos mecánicamente, no se hace con discos, sino que se toman decisiones de hacerlo manualmente. Lo que sí que se hace es que todos los restos de poda, Lo que tenemos por el suelo, ¿verdad? exactamente, todo se incorpora al suelo para que sirva de abono verde. De esa manera, insistimos que todo lo que está en el olivar se tiene que quedar en el olivar. No entendemos que se tenga que quemar la poda, un elemento tan importante, tan nutritivo, aunque solo sea para sujetar el terreno, ¿por qué lo tenemos que quemar? Yo creo que lo mejor es incorporarlo otra vez a la tierra, que sirva cierta parte de abono y otra parte muy importante para que el suelo no se degrade. ¿Tú eres partidaria de que el hecho de que se haga la poda no tenga nada que ver con luego esa poda tener que quemarla, sino que se utilice Exactamente, que como se utiliza todo? Exacto. Lo único que hay que triturarla, eso sí, porque hay mucha gente que deja la poda sin triturar y entonces eso sí puede ser un foco para una serie de parásitos, pero si la trituramos y la incorporamos al suelo, supone que te va a proteger de la lluvia. Ahora además que tenemos esas lluvias torrenciales que de repente arrastran mucho terreno, pues el hecho de ir generando una capa verde en el suelo va a hacer que se ayuda. sujete. Exactamente. Vale, en cuanto al tema del agua, ¿todo va con riego? Sí, toda la finca es de regadío. La propia finca tiene un embalse en la zona baja, de la cual luego se extrae ese agua que se lleva a balsas en la parte más alta y por gravedad se riega toda la finca. Porque el tema de la lluvia... El tema de la lluvia es algo que está ahí. Lo que pasa es que últimamente, en los últimos años, los mismos litros
están cayendo en momentos muy torrenciales. Entonces, Que como toda de golpe. exactamente, y es un agua que no se aprovecha. El agua que se aprovecha es el agua que cae lenta, que al suelo le da tiempo a absorberla. Lo malo es que cuando llueve torrencialmente han podido caer 100 litros, pero realmente el suelo no puede absorberlos. Así que hoy en día el olivar, para que sea productivo, para que tú puedas controlarlo, realmente tienes que tener un apoyo de riego, porque si no, si solamente estamos en manos de la madre naturaleza, ya sabemos que cada vez va a haber ciclos mucho más dispares, de muchas sequías y después de lluvias torrenciales. Sería prácticamente imposible si solo dependiésemos del agua que viene de la lluvia. Claro, sobre todo para rentabilizar el olivar. El olivar de secano realmente es un olivar que no da alta rentabilidad, y una empresa tan grande como esta, que necesita abastecer de tantos litros el mercado, no puede depender simplemente de lo que cae del cielo, tiene que tener un apoyo de riego. Sin agua realmente no hay productividad, ni aquí ni en ningún sitio. Eso pasa a nivel de Castilla-La Mancha, por ejemplo. Hoy en día encontramos muchísimos olivares que ya van todos con el riego, ¿no? Sí, todavía es minoritario porque, lógicamente, hay que hacer previamente una serie de instalaciones que también son costosas, o sea que esto no es llegar y poner riego, sino que todo conlleva un sistema para extraer ese agua, y siempre los acuíferos estamos en una zona donde se han explotado mucho y no se encuentra agua con facilidad, o sea que hay que tener mucho cuidado, porque el agua es el bien más escaso que tenemos en estos momentos. Y también es el más necesario. Exacto, y en el olivar, pues como casi todo hoy en día en la agricultura, pero en el olivar, para poder regular, para poder tener determinados frutados, para poder tener determinadas producciones, es imprescindible tener agua hoy en día. ¿Seguimos recorriendo la finca? Yo creo que ya es hora de que nos pongamos a hacer aceite, ¿no? ¿Sí? Pues nos vamos para allá. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I Bueno, Mar, en este caso hemos dejado atrás olivos de donde salen la aceituna de mesa. Efectivamente, la manzanilla cacereña, que como ves están justo al molino, junto al molino y junto a los depósitos donde las tenemos en conservación. ¿Qué se tiene en cuenta a la hora de recoger esa aceituna? Que no se dañe, eso es fundamental, que no tenga ningún tipo de rotura ni de herida, porque realmente es una aceituna que va a ser para mesa, tiene que estar perfecta. El aspecto tiene que ser perfecto. Claro, de mayor calibre y un aspecto perfecto. Luego también se clasifica según el tamaño. Efectivamente, ¿Sí? Detrás está la entamadora y sencillamente por una serie de carriles que tienen diferentes diámetros, las aceitunas van cayendo y se van clasificando de más pequeño a más grande. Cuanto más grande, más precio. Mejor. Claro. ¿Los depósitos que tenemos ahora mismo aquí son parecidos a estos otros que tenemos ahí? Son exactamente iguales. Iguales. De 25.000 kilos, bueno, litros, como lo queramos ver, pero están justo aquí debajo y están toda la plataforma llena de estos depósitos, donde tenemos conservadas las aceitunas en una solución de agua y acético. ¿Alrededor de cuántos kilos de aceitunas se destinan para aceituna de mesa y no para aceite? Unos 500.000 kilos son los que elaboramos para aceituna de mesa. Aquí no se aliña, no se prepara, simplemente se conserva en esta solución, como te he dicho, de acético con agua, hasta su momento de ser vendida a otras empresas que dedican a transformarla, tanto para filetearla o para aliñarla. Yeah, it's always better when we're together. En este caso es la primera aceituna que se recoge del árbol aquí prácticamente. Casi vienen rodando. Porque como ves, aquí está el olivar, ahí está la entamadora y aquí están los depósitos. Está todo perfectamente para que no haya que recorrer, eso que te digo, mucho espacio y que la aceituna no se dañe. ¿Hay algún modo de sacarla? Sí, claro. ¿Sí? Ahora le vamos a pedir a Miguel que nos ayude, nos saque y las vamos a poder ¿Él es Miguel? probar. Sí. Miguel, hola, ¿qué tal? ¿Nos puedes ayudar y sacar unas aceitunas para catarlas? Ah, se pueden catar ya Sí, directamente. ya o sea directamente que- las podemos probar. ¿Tienen que pasar algún tiempo mínimo para poder probarlas o...? Eso ya depende de lo valiente que seas. Ah, Ahora lo comprobaremos lo valiente que eres y además me has dicho que te gustan mucho las aceitunas. me encantan. Pues ahora vamos a ponerte a prueba. ¿En serio que las sacas así? ¿Has visto? ¡Qué bueno! Esto solo nos falta las cervecitas y fíjate qué buena tapa. ¿Ves que se recolectan en verde, que son las primeras? Y parece que es que las tuviéramos ya, vamos. ¡Qué buen aperitivo, eh! Ya te digo. Hombre, amargan todavía, pero ves que Pero ya... se pueden comer perfectamente. Están ricas. ¡Qué bueno! Mm. Esta es una de las opciones, hemos dicho, la otra es el aceite.
Para eso hay que ir al molino. Al molino, que está justo aquí detrás. Bueno, pues me voy a llevar alguna más. Di que sí, que es un Para aperitivo. el camino. Que nos lo hemos ganado. ¿Nos vamos para allá? Venga. Venga. Mar, aquí es donde realmente veo lo que me hablabas del remolque, las dimensiones que tiene para que la aceituna llegue en las mejores condiciones. Exactamente. Como ves, como no tiene mucha altura, la aceituna no viene aplastada y llega, a pesar de que está bastante madura ya, llega muy entera. Si el remolque fuera muy alto, las aceitunas que estén en la parte baja quedarían aplastadas. De esta manera se mantiene la integridad, porque lógicamente a estas alturas la aceituna ya no ofrece tanta resistencia, está mucho más blanda. Por lo tanto, cualquier golpe que se le dé va a suponer que se rompa y con ello deteriorar la calidad. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se ha recogido esta aceituna hasta ahora mismo que está llegando aquí? Pues lo que hemos tardado en venir. Nada. Nada, o sea, esta aceituna en el árbol estaba ¿hace media hora? No ha pasado mucho más tiempo. Es lo bueno de tener la almazara justo en el corazón de la plantación, que realmente no tarda ni media hora desde que la aceituna está en el árbol hasta que llega. En el momento en el que llega, cae por aquí y luego el proceso, ¿en qué consiste? El proceso pasa por una parte de limpieza, donde con unos chorros de aire se eliminan las hojas, con una despalilladora, si ha quedado alguna rama, también se va, y pasa después por una lavadora. Nada, un simple remojo, porque quite un poco de polvo, porque la aceituna, como no cae al suelo, no se mancha, viene bastante limpia. A continuación pasa a estas tolvas pulmón, como ves, son las que alimentan el molino. O sea que realmente también el proceso es cortito. Muy cortito. La aceituna se bascula y el proceso de limpieza nada, tarda, no llegará a un minuto, lo que tarda entre el aire, la despalilladora y la lavadora. E inmediatamente pasa a las tolvas pulmón, que es la que va a ir alimentando la parte interior, que es donde empieza la molienda y donde empieza la extracción del aceite. O sea que el proceso final sería este y sería el inicio de ese zumo de aceituna que será el aceite. Esto es, desde aquí pasa al exprimidor, que es lo que es una almazara. Un gran exprimidor de un zumo, que es el aceite de oliva virgen extra. Que es a donde vamos a ir ahora después, ¿no? Ahora vamos. Bueno, pues hacia donde tú me digas, ¿para allá? Mara, que es donde ya se obtiene el aceite. Efectivamente, este es el gran exprimidor para obtener el zumo de la aceituna, el aceite de oliva virgen. Y es muy rápido. Como has visto, hace un momento las aceitunas estaban en el patio de recepción y aquí simplemente lo que se hace es, en el molino, se rompe esa aceituna de tal manera que se rompe el hueso, la pulpa, todo y el aceite, todo está ahí. De ahí, ahora tenemos que extraer el aceite y lo que se hace es pasarlo a la batidora, donde a un ritmo lento se va batiendo esa masa para homogeneizarla, de tal manera que las gotas de aceite se vayan juntando y hagan cada vez unas gotas más grandes. ¿Alguna temperatura? Muy importante controlar la temperatura, porque a más temperatura se extrae más aceite, pero de peor calidad. Entonces siempre hay que estar jugando, manteniendo la calidad, pero también obteniendo la rentabilidad. Es un equilibrio constante. Entonces, en esa batidora se homogeneiza y una vez que está la masa homogénea, se pasa al decanter. En el decanter se hace la separación entre las fases líquidas y las sólidas, de tal manera que eso es el primer paso para poder obtener ese zumo. Como todavía en esa extracción no está completamente limpia, pasa a otra máquina que es la centrífuga vertical. Y ahí también centrifugando a mucha velocidad y con una incorporación mínima de agua se termina de limpiar el aceite. Donde realmente ya se filtra. ¿No? Luego hay que filtrar el aceite. Después. Pero eso lo veremos en la zona de envasado. Aquí ahora mismo el aceite todavía sale con cierta humedad, con un poquito de pulpa, y eso es lo que tenemos que pasar en la zona de envasado, filtrado, para ofrecerle al público el aceite limpio, sin ningún tipo de restos, ni de agua ni de pulpa. Luego pasaremos a la zona de bodega y de envasado, de tal manera que el aceite ahí reposa lo mínimo hasta que se vende. Hablamos por una parte de ese aceite que queda por un lado
Y luego tenemos por el otro los restos. Efectivamente, esos restos el que aquí, el hueso y la pulpa, que ahora mismo todo compone una sustancia que se llama alpeorujo, y ahora lo que vamos a hacer es separar ese hueso para poderlo utilizar como biomasa y el resto para compostarlo y utilizarlo como abono para el propio campo. Y eso también lo tenemos aquí. Sí, aquí, en la parte de ir a fuera. verlo? Vamos a verlo. Y aquí estamos en uno de los procesos finales ya después de haber obtenido el aceite. Exactamente. Aquí, como todo se utiliza, lo que hacemos es, con esta máquina se separa el hueso del resto del alpeorujo. El hueso es eso que tenemos ahí. Exactamente, este es el hueso que luego veremos dónde lo tenemos en el secadero, y justo debajo de nosotros está un tráiler con una bañera gigante donde vamos a depositar esos restos de alpeorujo y nos vamos a ir a la balsa donde se almacena para su posterior compostaje y utilizarlo como abono para el propio campo. Nos adelantamos al camión. Venga, vamos y lo vemos. Y vemos cuál es el destino. Vamos Venga. a ello. Ahí tenemos el camión, Mar, ya ha llegado. Ya ha llegado, casi antes que nosotras. Ahora mismo acaba de depositar todo el alpeorujo, que como ves se va acumulando en esta balsa para después compostarlo y convertirlo en el abono. ¿Este abono de cuándo es? De lo del año pasado, compostado con restos de la parte de cabras y de animales que hay en la zona baja de la finca, y al final se convierte en un abono orgánico que será incorporado una vez más al olivar. Que vuelve otra vez de donde viene. Exactamente, Se puede decir así. cerramos el ciclo completo. Cerramos aquí el ciclo, pero sí que me has dicho antes que el hueso que se nos ha quedado por ahí suelto también lo almacenáis. Exacto, luego iremos al secadero y veis lo que hacemos con él. ¿Te parece si nos vamos ya para allá? ¿Me lo Yo creo que enseñas? sí. Pues venga. Cuando miro acá, cuando miro allá, cuando voy a... Bueno, Mar, esto no me digas que son montañas de hueso de aceituna. Pues sí, efectivamente, son los secaderos del hueso de aceituna. Tenemos a la derecha Sí. el de este año y a la izquierda el del año pasado. Esta es la campaña pasada. Exactamente. Y la diferencia entre uno y otro, al margen de que cada uno sea de un año, hay otra diferencia, ¿no? Sí, una fundamental. Y es la humedad, el grado de humedad. Este hueso ahora mismo sale con una humedad muy alta, alrededor de 40-45% de humedad, pero no se puede poner a la venta de esta manera. Tenemos que esperar mínimo un año o secarlo forzadamente para que pierda esa humedad y vaya en torno al 12% máximo, que es el que nos permiten para poderlo vender y que se pueda quemar en las calderas. En este caso, este ya estaría preparado, ¿no? Efectivamente, este está ya seco y preparado para expedición y para ponerlo a la venta. ¿Para qué se puede utilizar? Porque vosotros sí que lo utilizáis aquí. Efectivamente, nosotros en Valdezarza lo utilizamos en la almazara, en la calefacción de la finca y demás. ¿Es un uso más industrial o también en casa? Ahora mismo en cualquier hogar se puede utilizar o se empieza a utilizar este tipo de combustible. De hecho, creo que vamos a ser los pioneros en envasar en sacos de 15 kilos para vender en grandes superficies, para que a la gente le llegue el conocimiento de que tenemos una biomasa de alta calidad y que además procede de nuestros olivos y la tenemos en la puerta de nuestras casas, ¿no? Entonces es un combustible que realmente es mucho más respetuoso. De esa manera ya no necesitamos tanto ni el gasoil ni el gas y hacemos todo el ciclo. Lo que te decía del aprovechamiento del olivo es que todo se puede aprovechar y además, como ves, es una madera con un alto poder calórico. Fíjate qué maravilla. Por ejemplo, a la hora de utilizarlo en casa también tiene aparte otras ventajas y es que dura bastante, ¿no? Exactamente. Se le puede sacar mucho rendimiento. Exacto, es que con un kilo de este material tienes muchas horas de calor y eso es importantísimo para la economía doméstica y además mucho más respetuoso porque la emisión de CO2 también es menor que con otros combustibles fósiles. O sea que al final todos son ventajas. Todos son ventajas. ¿Se nota, Mar, que esto también se empieza a utilizar cada día más? Sí, hay mucha gente, sobre todo en las zonas que están alrededor de las zonas de olivar, que van sustituyendo sus calderas tradicionales por calderas de biomasa y están notando una diferencia brutal, primero porque tienen un calor más limpio a menor coste
yo creo que todos son ventajas. Y solo con el hueso de aceituna. Solo con el hueso de aceituna, que no sabíamos antes qué hacer con ello y fíjate por dónde. Tenemos una fuente de ingresos importantísima ahora mismo de parte de los demás. Qué curioso. ¿Seguimos? Venga. Ahí lo dejamos. I can't look at the rocket launch, the trophy. Mar, estamos aquí, pero todavía no sé lo que es esto. Pues esto es la entrada principal del aceite que hemos estado elaborando, el almazara, para en su entrada a la bodega. Aquí estamos en la bodega y esto es la zona de entrada de todos los aceites que llegan con cisterna desde la almazara hasta la bodega. Y desde aquí se distribuye por todos los depósitos. Ahora mismo tenemos los depósitos no todos llenos, ¿no? No, todavía no, pero ya hay buena parte, casi el 75% ya está prácticamente lleno. O sea que en breve terminaremos ya la campaña. O sea que con eso ya tendremos todo lleno. Antes de envasar, ¿lo que hay que hacer? Filtrar. El aceite está filtrado y luego quiero que te fijes en un pequeño detalle. Mira, ¿ves que salen aquí unos tubitos pequeños? Sí. Esto es porque se mete dentro nitrógeno. De esa manera, el nitrógeno expulsa el oxígeno que hay dentro del depósito y hace que se quede durante más tiempo estable el aceite. Piensa que la bodega permanece todo el año entre 18 y 20 grados, invierno y verano. Esta temperatura es estable siempre. Siempre. De aquí hemos dicho que una vez filtrado pasaría al envasado, o sea que esto es un proceso rápido. Rápido. El aceite al final acaba en nuestra mesa casi en un tiempo récord. Vamos, de hecho, todo el aceite que hemos estado elaborando, si quisiéramos, casi que nos lo podíamos llevar puesto. ¿En estos momentos también se está envasando algo? Sí, si quieres pasamos a verlo porque estamos envasando en diferentes formatos y además hay alguno que igual te resulta muy curioso. ¿Sí? Si quieres, vamos a verlo. I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I reached the top and I hit the stop. Mar, en este caso estamos viendo cómo se embotellan el formato de 500 mililitros en botella, como ves, oscura, de vidrio oscuro, que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Importante que sea el material y también el color. El vidrio es el mejor envase, pero además que sea oscuro y en la medida de lo posible que sea opaco. ¿Eso por qué? Porque la luz hace que se oxide antes que el aceite y por lo tanto se echa a perder antes. Por lo tanto, cuanto mejor mantengamos nuestro zumo de aceituna, que es lo que hay aquí dentro, estable, es decir, de la luz, del calor, de la entrada de oxígeno, más tiempo nos va a durar vivo y por lo tanto mayor calidad va a tener. A la lata también es un buen envase. Hombre, el mejor es el vidrio, pero la lata para el gran consumo está fenomenal. Pero si este te gusta, te va a llamar más la atención otro que te voy a enseñar, del cual Valdesalza fue pionero. Este es el formato del que me hablas, ¿no? Exactamente, es un formato que hoy en día se empieza a ver más, pero es que en Valdesalza empezaron a hacerlo hace 10 años. Cuando 10 prácticamente, años ya. Exactamente, cuando prácticamente nadie utilizaba este tipo de envasado, aquí ya se estaba haciendo. Valdesalza, pioneros en este tipo de envase, que ahora ya nos lo encontramos en muchísimos sitios, Efectivamente. pero que empezó aquí. Empezó aquí. Y sobre todo aquí en Castilla-La Mancha, creemos que es de las pocas empresas que tienen este tipo de envasados. Y luego ya encontramos los paquetitos que llevan todo incorporado para la ensalada. Exactamente, te lo puedes llevar al trabajo, te lo puedes llevar de viaje. Pues este me lo quedo en la mano. Y hay una cosa en la que tú eres experta y me tienes que enseñar y tiene que ver con esto. Con el resultado final habrá que catarlo, ¿no? ¿Me enseñas? Hombre, encantada. Vamos.
Bueno, aquí la tenemos. Aquí tenemos el fruto del trabajo que hemos realizado durante todo el día. Vamos a ver si te gusta. Te iba a decir, todavía no sé la variedad, ¿la tenemos que intentar averiguar o eso sí que me lo puedes decir? Bueno, yo creo que eso ya va a ser para nota, ¿eh? Como la adivines, yo ya me doy por satisfecha. Bueno, si la adivino es un poco a la suerte. Si te parece, vamos a explicar cómo se hace la cata de aceite, que como ves tiene unas copas muy bonitas, especiales. Estas son las copas oficiales de cata. Son las copas que utilizamos los profesionales. Está claro que el público en general en su casa no tiene por qué tener estas copas, puede utilizar cualquiera que tenga. El caso es que haga el acto de poner una parte de ese aceite en la copa y haga los pasos que nosotros vamos a llevar ahora, ¿de acuerdo? Para que aprendamos cómo se cata un virgen extra. El hecho de que el vasito sea azul, igual que las botellas hemos dicho hace un momento que sean oscuras, tiene que ver, ¿no? Tiene que ver sobre todo porque no nos dé información, para que no nos influya el color, porque el color en el mundo del virgen extra no significa ni una calidad ni otra, simplemente es un dato de la personalidad muchas veces de las aceitunas y de los aceites que se obtienen de ella. Por lo tanto, para no tener prejuicios a la hora de catarlo, es mejor en este tipo de copas, porque así no sabemos de qué color es, porque tú te fijas ahora mismo y aunque fuera más dorado, más verde, en este color no se aprecia. Por lo tanto, de esta manera no estamos influidos, ni hacia un lado ni hacia otro. Nosotros ahora no la tenemos tapada la copa, pero normalmente tiene que estar tapada para que todos esos aromas no se vayan, no se oxiden de alguna manera, ¿de acuerdo? Entonces normalmente se tapa. Entonces si no tenemos el cristal normalmente relojero, podemos poner la mano. Y así lo que conseguimos es, primero, que se mantengan los aromas dentro de la copa y segundo, aumentar la temperatura del aceite para que se abra y nos dé todos esos matices, ¿de acuerdo? Vale. Entonces este es el primer gesto que haremos para elevar la temperatura. Y posteriormente pasaremos a la fase olfativa, la fase en nariz. Y aquí, sencillamente, olemos. Tenemos que tener sensaciones de aromas de frutos frescos, de aromas limpios. Eso es lo que tiene que tener un virgen extra. Al principio, cuando se hace una cata, no se tienen demasiados datos, pero esto es una cuestión de entrenamiento, nada más. O sea que esto no es tan difícil. Es una cuestión también de aprender y de practicar. ¿Tú cuánto tiempo llevas? Bueno, llevo unos cuantos añitos ya, ¿eh? Venga, pues entonces, en la nariz, ¿qué aromas te está dando? Yo he dicho que me huele muy bien, me huele a frutado. Hay aromas a manzana. Con esta pequeña guía que tú y yo vamos a llevar a cabo, ya verás como la próxima vez que te pongas a catar un aceite, al menos ya te empezarán a sonar determinados conceptos. Entonces, en este caso, tenemos este aroma de manzana. A mí me huele a campo. A campo, bueno, pues eso es muy buena expresión, porque esa es la sensación que tenemos que tener. No procede del campo, no es un fruto, no hemos obtenido un zumo, pues esas son las sensaciones que tenemos que tener. Entonces, después de la nariz, lo que vamos a pasar es a la fase de la boca. A probarlo. Bucotáctil. Entonces, nos metemos una mínima cantidad, pero no lo tragamos rápidamente, lo dejamos en la boca para que aumente también la temperatura y podamos saborear también la parte de amargo y la parte de picante, si la tuviera, ¿de acuerdo? Vale. Notamos esas sensaciones que nos tiene que dar también en boca. Ahora mismo tiene mucha almendra, almendra verde, un sabor muy delicioso de almendra dulce, no es almendra amarga, y tiene al final un toque de picante, muy al final, que pero se ya es cuando te lo tragas, pero no es hiriente, además te llena toda la boca. Está muy completito. Esta, por ejemplo, ¿para qué la utilizaríamos? Porque yo imagino también que depende de qué variedad se pueda adecuar en unos platos o en otros, a la hora de la cocina. Ahí está. Eso es el punto muy importante, que mucha gente parece que en sus casas solo cocina o fritos o ensaladas. Cuando dicen, Mari, ¿qué aceite utilizo para las ensaladas? Digo, madre mía, pero ¿solo tienes una ensalada? ¿Solo cocinas eso? Tenemos alrededor de 260 variedades de aceitunas en España. Imagínate que además tenemos casi 2.000 almazaras, cada una con sus decisiones. Aquí mismo en Valdezarza tenemos 5 variedades completamente distintas. Eso es una manera maravillosa de poder pintar en nuestra gastronomía. Hay que cambiar mucho el chip y pensar que estos son pequeños colores que podemos utilizar para hacer un cuadro. Además, la gastronomía ahora en nuestros platos. Virgen extra tiene que estar ahí como protagonista absoluto. La base de los platos es el aceite, un buen aceite. Un buen virgen extra en la cocina, no solamente en la castellano-manchega, donde por supuesto
el virgen extra ha estado desde siempre, pero es que en toda la cuenca mediterránea, y además tenemos que llevarlo a otros países. De hecho, Valdezarza se distribuye en 12 países y te vas a quedar con un dato muy curioso, es que en China se lleva aceite virgen extra desde hace 10 años. ¿10 años? Desde hace 10 años en China se consume Valdezarza. Eso es un triunfo maravilloso. ¿Hemos terminado? Bueno, hemos terminado con Arbequina, pero si quieres seguir catando conmigo más... Sí, lo único que veo por aquí agua. ¿Esto sirve Efectivamente, para algo? has estado muy atenta. Tenemos que tomar agua entre cata y cata para limpiar el paladar porque se nos quedan restos del amargo o del picante. Entonces, para que no se solapen unos aceites con otro, utilizamos el agua. Además, tiene que ser un agua que no sea muy dura, que tenga, que sea muy limpia, que sea muy suave, para que tampoco nos deje esa sensación de pastosa que a veces nos dejan algunas aguas minerales. Pues, ¿qué te parece si limpiamos el paladar y seguimos con la cata, que todavía nos queda bastante? Vamos, aquí tienes un rato largo. Yo me quedo, que quiero aprender más. Fenomenal, pues venga, vamos a seguir. Y ustedes, sean buenos. Adiós.